Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Bueno, iglesia, yo quiero invitarle a que vaya primeramente en su Biblia a Proverbios capítulo 15, versículo 9. Proverbios 15, 9. Y cuando lo tenga listico, yo le invito a que se ponga de pie. En la parte B de Proverbios 15, 9 dice: pero él ama al que sigue la justicia. Yo quiero que usted tome un momentico para que medite en lo que está leyendo en ese versículo. Él ama al que sigue la justicia. ¿Listo? Él ama al que sigue la justicia. Yo le invito a que tomemos asiento. Ok. Él ama al que sigue la justicia. Definitivamente a Dios le gusta que nosotros seamos personas justas. Le gusta que todo se haga con justicia. Y a pesar de que Dios ha venido y ha querido darnos perdón de pecados por gracia a través de su Hijo Jesús, eso no significa que Él no esté esperando que nosotros actuemos de una manera recta, de una manera justa. Y quise tomar este versículo como introducción porque vamos a estar hablando en estos días, o yo voy a estar predicando en estos días respecto a la justicia, respecto a lo importante que es para Dios la justicia. Y lo voy a estar predicando no en proverbios, pero por eso le estoy diciendo que me gustaría mucho que se pueda como memorizar ese versículo, se lo pueda como aprender, lo pueda guardar en su corazón, porque lo vamos a estar estudiando en el libro de Isaías. Yo hace mucho tiempo dejé de leer mucho los libros proféticos del Antiguo Testamento, porque me parecían libros que de alguna manera se volvían agotadores, porque siempre están hablando de juicio, de juicio, de juicio, de juicio, ¿cierto? Pero en estos días el Señor me ha permitido encontrar un enfoque o una forma diferente de ver el libro de Isaías, y me ha permitido ver que todo lo que el libro de Isaías hace lo centra alrededor de la palabra justicia. Entonces por eso me impactó y por eso quise volver al libro de Isaías, y vamos a hacer un recorrido muy rápido prácticamente por todo el libro de Isaías. Y dentro de ese recorrido, entonces yo quiero contarle que hay dos palabras en hebreo, o más bien tres palabras, que distinguen o que dan el significado a la palabra justicia en español. Y para mí es importante que nos aprendamos esos dos términos, porque si vamos a estar hablando de justicia, entonces es importante que aprendamos qué significa la palabra justicia. Listo. Los tres términos son, los dos primeros son Sedec y Sedaca. ¿Por qué digo o los tomaba como uno? Porque el uno es derivado del otro. Sedec, y se deriva de ahí Sedaca. Listo. Este término justicia, para que sea fácil para nosotros de pronto aprendernos lo que significa, o aprender o guardarlo en la memoria, significa rectitud. Entonces, una persona Sedec es una persona recta, es una persona leal. Yo creo que a todos nosotros nos gusta mucho la lealtad. Nos gusta encontrar personas leales con nosotros, ¿cierto? Que uno puede saber que no le van a dar una puñalada a uno por la espalda. De la misma manera, Dios está esperando que nosotros seamos leales con Él, que manejemos una rectitud. Ahora, esa rectitud o ese término Sedec es un término jurídico, ¿cierto? Porque nosotros siempre asociamos la justicia con ley. Este es un término jurídico, y ese término jurídico se refiere a la justicia o a la rectitud de acuerdo a un código legal, ¿cierto? En el caso de Colombia, la Constitución Política de Colombia, ¿cierto? Entonces usted es justo si se rige de acuerdo a la Constitución Política y cumple todas las leyes de la Constitución Política. De la misma manera, usted es recto o usted es justo si se rige a la ley de Dios y cumple el código que la ley de Dios enseña. Eso es ser justo, ¿cierto? ¿Por qué hago esa claridad? Porque es que hoy hoy a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Entonces el concepto de rectitud tiende a cambiar, porque entonces yo decido para mí que es recto,
Pero no, la rectitud va basada en un código legal, va basado de acuerdo a una cosa que ya está establecida. Ahora, la justicia tiene dos características, esa justicia que yo le estoy mencionando. La primera es que uno debe ser justo. ¿Por qué digo yo que debe ser justo, que debe ser recto? Porque es que hay personas que toman actitudes rectas. Es decir, tienen ciertos comportamientos o en cierto momento actúan de manera recta, pero no necesariamente son rectos. ¿Cierto? A veces nosotros actuamos rectamente porque nos toca. Hay que llegar hasta ahora. Hay que pagar esta deuda. Hay que hacer este trabajo. Hay que hacerlo de esta manera. ¿Por qué lo hacemos de manera recta? ¿Por qué lo hacemos de la forma que nos piden hacerla? Porque nos están. Pero no significa que seamos rectos. Significa que estamos teniendo acciones rectas. Pero realmente lo que Dios está pidiendo de nosotros es que seamos rectos. Que sea algo que salga de nuestra manera de ser. Que sea algo que brote de una forma muy natural porque nos hemos adiestrado, porque hemos crecido, porque hemos cultivado un corazón recto. Entonces la segunda cosa es que la rectitud o la justicia se puede aprender, se puede enseñar, ¿cierto? Y se puede perseguir. ¿Eso qué significa? Que de pronto usted diga, ay no, yo no nací recto, yo nací medio torcido. Sí, pero usted puede ejercitarse en la rectitud. Usted puede ser una persona que trabaje en la rectitud. Y yo creo que una de las responsabilidades de nosotros como papás es formar en nuestros hijos un carácter recto. Que usted todo el tiempo le está enseñando a sus hijos, no lo haga así, tenga cuidado de esto, no se comporte de esta manera. Inclusive nosotros muchas veces cuando nuestros hijos empiezan en la parte laboral, usted les empieza a decir, aunque en su trabajo lo hagan de esta manera, usted no tiene por qué imitar sus comportamientos, porque ese no es un comportamiento recto. Cuando nuestros hijos están estudiando y los chicos hacen trampa en el salón, usted le dice a sus hijos, usted no tiene por qué hacer eso porque usted está llamado a ser una persona recta, aunque sus amigos hagan trampa. Eso es lo que a nosotros nos tiene que estar induciendo o es a lo que nosotros tenemos que estar haciendo como papás, siempre formando en la rectitud. Entonces, la primera palabra, ¿cuál es? ¿Ya se les olvidó? Sedec o sedaca, ¿listo? La segunda palabra que significa justicia en Isaías es pad. Vuelvo y repito porque se fue. Mishpat. Mishpat tiene que ver básicamente con dos cosas. Por eso la palabra se relaciona a justicia, pero también se relaciona a juicio. La palabra mishpat tiene que ver con como cuando ya un juez viene y de acuerdo a lo que está pasando, da un veredicto, dice, bueno, yo veo que por este lado está sucediendo esto, por este lado está sucediendo esto, entonces de acuerdo al código legal, lo justo es que usted sea culpable. ¿Cierto? Entonces tiene que ver con juicio, pero como nosotros lo estamos aprendiendo con justicia, mishpat tiene que ver con los derechos que cada persona tiene. ¿Listo? Ahora se lo junto. Rectitud es justicia, sedec. Y mishpat es que cada vez que yo actúe tenga en cuenta los derechos que cada persona tiene. Que yo siempre esté pensando, ¿por qué? Porque nosotros somos muy dados a pensar en mis derechos, pero no somos dados a pensar en los derechos de todos nosotros. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que desafortunadamente, como no estamos teniendo tan en cuenta la justicia, entramos al cristianismo, aprendemos muchas cosas de Dios a nivel religioso, pero no cambiamos al carácter justo que deberíamos de cambiar. Entonces por eso vamos a empezar a hablar de eso. Ahora, perdón, ya entendiendo todo lo que he entendido, ahora sí yo quiero invitarle a que usted vaya en su Biblia a Isaías capítulo 1. Como le dije, vamos a hacer un recorrido rápido por Isaías. Hoy no voy a tocar los 60 y punta capítulos de Isaías. Hoy solamente vamos a hacer una parte de Isaías, pero vamos a estar mirando un poco respecto a esa justicia. ¿Listo? Y resulta que ahí en Isaías capítulo 1, Dios llegó a una conclusión. ¿A qué conclusión llegó Dios en Isaías capítulo 1? En el versículo 3 de Isaías dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Israel no me conoce. El buey conoce a su dueño, pero Israel a mí no me conoce.
Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios llegó a la conclusión de que el pueblo de Israel no conoce a Dios? Y mire, desafortunadamente me parece muy importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en la iglesia cristiana hay mucha gente que todavía no conoce a Dios. Y a pesar de que llevan mucho tiempo viniendo a la iglesia, no conocen a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios piensa que el pueblo no lo conoce? Y entonces Él no lo complementa con el versículo 4. Dice, ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. Dios, ¿por qué está diciendo que su pueblo no lo conoce? Porque Dios está diciendo, porque si me conocieran, si realmente hubiesen aprendido de mí, si tuvieran una relación personal conmigo, si me tuvieran por padre, si tuvieran y estuvieran llenándose de mi imagen, no serían una nación pecadora. No serían una nación corrupta. No serían una nación perversa. No serían una nación llena de iniquidad. Y es que mire, la palabra de Dios dice, por los frutos seremos conocidos. Y nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios, la palabra lo dice, si no actuamos como nuestro Padre. La palabra lo dice, cuando usted dice mentiras, ¿qué le dice Jesús a las personas en Juan? Ustedes son de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque hacen las mismas cosas que hace el diablo. O sea que ustedes se parecen al diablo. Por eso yo los llamo hijos del diablo. El hijo se parece a su papá. Y si usted y yo, como pueblo cristiano, que decimos que venimos a la iglesia, que estamos aquí, que estamos todo el tiempo escuchando un culto, actuamos de manera pecadora todo el tiempo, actuamos de manera perversa e injusta todo el tiempo, no conocemos a Dios. Eso es lo que está diciendo Dios aquí. No me conocen. Ustedes no han podido entrar en eso, porque además de eso, versículo 10 dice, mire cómo los llama, dice, oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, escuchen la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Dice el Señor. Cansado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de ganado cebado. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Porque ahí les está diciendo, ustedes son muy buenos religiosos. Son muy buenos para venir al culto, son muy buenos para cantar una canción, son muy buenos para dar un diezmo, son muy buenos para venir a ayunar, son muy buenos para cubrir la parte religiosa. Pero no se comportan diferente. Y por esa razón no me conocen. Y por esa razón no hacen parte de mi pueblo. Y entonces llega y les dice de una manera muy pesada en el versículo 21. Viene y les dice, y aquí es donde entra la palabra Sedec y la palabra Mishpat. Mire lo que les dice. ¿Cómo se han convertido en una ramera la ciudad fiel, la que estaba llena de Sedec y moraba en ella, perdón, la que estaba llena de Mishpat y moraba en ella la Sedec? Ustedes deberían estar llenos de Mishpat. Ustedes deberían estar llenos, aquí en esta congregación deberíamos estar llenos de personas que respeten los derechos de los demás. Aquí en esta congregación debería de morar la rectitud. Pero son unos fornicarios. ¿Qué es un fornicario? Es una persona que dice que tiene una relación marital con alguien y duerme con otro. Y eso es lo que está diciendo. Ustedes tienen una relación marital conmigo porque van a la iglesia, porque cantan, porque están en el culto, porque oran, porque esto, porque aquello. Pero ustedes siguen perdidos en el mundo con un montón de cochinadas que a mí no me gustan. Ustedes no actúan con rectitud. Y entonces, en ese proceso, Dios hace una recomendación. Iglesia, mire, nosotros tenemos, y yo quiero que usted empiece a reflexionar como cristiano, ¿usted qué tan recto es de acuerdo a las leyes de Dios? ¿Usted qué tanto está respetando los derechos de los demás? Ahí no dice del prójimo o no del prójimo, del de la iglesia y fuera de la iglesia, no, de las personas. ¿Qué tanto estamos siendo personas justas
qué tanto estamos actuando como deberíamos, qué tanto la gente está conociendo de Dios, no por lo que bla, 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 hablamos, sino por la forma, el carácter que tenemos. Que las personas dicen, es que esa gente es impresionante, es que esa gente es respetable, es que esa gente es juiciosa, es que esa gente es cumplida, es que esa gente esto, es que esa gente aquello. Mire, eso es algo que uno le da gracias a Dios de poder testificar respecto a los pagos de arrendamientos de nosotros en las iglesias. Donde nosotros, al principio, cuando arrendamos un local, los arrendadores son opresores, taque, taque, taque. Pero cuando ven cómo nosotros les vamos pagando, antes esa gente se vuelve súper juiciosa, súper querida con nosotros. Esta semana nos pasó en Belmira, con el dueño del local que siempre al principio estaba oprimiéndonos. Esta semana no le pagamos el arriendo el día que era. Y entonces se encontró un señor que le recibe el arriendo a la tesorera allá en Belmira, se encontró con ella y ella le dijo, no, todavía no tenemos la plata. Y ahí mismo él ya llamó a mi esposo y le dijo, pastor, por favor llame al dueño porque no tenemos la plata y ya me la cobraron. Y entonces Juan Carlos llamó al dueño y el dueño le dijo, no, el que recibe la plata me la dio. Me dijo, yo se la presto, con esa gente no hay problema, que ellos me la pasan a mí. Wow. Wow. ¿Qué es lo que testifica de nosotros como cristianos? Lo que tiene que testificar es la rectitud. Y por eso es que en el versículo 17, y por eso es que yo le quiero animar a que usted observe cómo se mueve Sedec en Isaías, cómo se mueve Mishpat en Isaías, porque es increíble. En el versículo 17 dice, después de decir en el versículo 15, quiero leer desde el 15, cuando extienda sus manos esconderé mis ojos de ustedes, sí, aunque multipliquen las oraciones no los escucharé, sus manos están llenas de sangre, lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos, cesen de hacer el mal. En el versículo 17 viene y les dice, aprendan a hacer el bien, busquen la mishpat. Busquen aprender a respetar los derechos de las demás personas. Busquen aprender a reprender. Miren lo que sigue diciendo, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Busquen aprender mishpat. Y mire, me encanta, dice, aprendan a hacer el bien. La palabra aprender ahí en hebreo es lamad. Y esa palabra significa aguijonear. Porque muchas veces usted y yo para aprender a hacer el bien nos tienen que estar haciendo así. Así no. Por ahí no. Diga la verdad. Y usted pague como es. No robe. No diga mentiras piadosas. No. Sí, aprender a hacer el bien a veces nos es una disciplina. A veces nos tiene que estar. Y Dios con su Espíritu Santo quiere estar con usted. Así no. ¿Por qué estás diciéndole así? ¿Por qué la estás tratando de esa manera? ¿Por qué la estás humillando? ¿Por qué la estás ignorando? ¿Por qué estás siendo tan grosero? ¿Por qué estás siendo tan injusto con tu esposa? ¿Por qué estás siendo tan injusto con tus hijos? ¿Por qué estás siendo tan injusto con tu trabajo, con tu patrón en el trabajo? ¿Por qué le estás robando tiempo? ¿Por qué le estás robando plata? Porque taque, aprendan a hacer el bien, aprendan a hacer el bien, aprendan a hacer el bien. Y luego dice ahí, busquen la justicia. Y la palabra buscar es frecuenten, que sea una práctica constante. Yo lo que les estoy tratando de decir, iglesia, hoy es que nosotros necesitamos ejercitarnos en ser justos. Tenemos que ejercitarnos en ser justos. Ay, me devolvieron de más, voy a ir a devolver. Ay, necesitamos estar constantemente trabajando. Ay, vea, no me cobraron este mes esto, yo voy a ir a preguntar a ver si tengo que pagarlo. Hay que estar ejercitándonos en ser justos. Y entonces Dios le dice a Isaías, dígale al pueblo, ejercítense en ser justos. ¿Por qué? Porque estoy cansado de la injusticia de mi pueblo. Y la injusticia de mi pueblo está desde las cabezas. Desde la cabeza está podrida esta vaina. Mire lo que dice el versículo 26. Entonces restauraré tus jueces como al principio. ¿Sabe qué está diciendo?
voy a empezar a tratar con los gobernantes de tu pueblo. La palabra restaurarse ahí, ¿sabe qué significa? Los voy a llevar a que se arrepientan. Y anoche en Jóvenes hablábamos de lo que era restaurar. Y cuando usted va a restaurar un mueble, por eso es que la palabra restauración ahí es arrepentimiento. Cuando usted va a restaurar un mueble, cierto que está tapizado, ¿usted qué es lo primero que tiene que hacer para restaurarlo? Pues prácticamente desbaratarlo, para volverlo a hacer otro nuevo. ¿Sí o no? Eso es arrepentimiento. Hay que quitar esta vaina, hay que dejar estas manías, estas mañas que vos manejás, de estar a toda hora diciendo mentiras. Tenés que pagar algo y en vez de decir y ser serio, no, sí, yo ya esta semana le llevo la plata. En vez de ser serio, en vez de ser responsable, cuando ni siquiera tenés de dónde pagarla. Pero en vez de ser serio, vienes y dices mentiras. Yo tengo que restaurar eso. Y ahora yo quiero que usted empiece a hacer una pregunta. ¿Cómo Dios, cuando se cansa que un pueblo no sea justo, lo va a convertir en un pueblo justo? Yo quiero que empiece a hacer esa pregunta. Y luego dice en el versículo 27, Sión será redimida con Mishpat y sus arrepentidos con Sedec. Y ahí le empiezo a responder. ¿Cómo seremos rescatados? ¿Cómo seremos cambiados de esa manera de actuar? Con juicio. ¿Cómo vamos a empezar a vivir los que realmente reconozcamos que no estamos actuando justamente y empecemos a ejercitar un comportamiento justo? Con rectitud. Dios viene y dice, voy a empezar a tratar a mi pueblo. Porque hay algo que a nosotros nos pasa muy seguido. ¿Y qué es lo que nos pasa muy seguido? La ley del embudo. A nosotros nos pasa muy seguido la ley del embudo. Nosotros somos injustos, nosotros somos incumplidos, nosotros somos irresponsables, nosotros somos deshonestos, somos corruptos y no nos importa. Pero si alguien es injusto con nosotros, si alguien es irresponsable con nosotros, si alguien es incumplido con nosotros, si alguien es deshonesto con nosotros, ahí sí que ¿qué pasa? Se alebrestó. Y entonces el Señor dice, ¿sabe yo cómo les voy a tratar su injusticia? Les voy a poner gente injusta encima de ustedes. Y me impacta eso. Vaya hacia el capítulo 3. Y mire lo que dice el capítulo 3. Juicio contra Jerusalén y Judá. ¿Sabe qué le empieza a decir Dios al pueblo de Israel desde el capítulo 2? Te voy a mandar una nación que te va a oprimir. Una nación que sea injusta, que te trate injustamente, que te tire duro, para que tú te des cuenta cómo se siente que yo no sea recto y cómo se siente que yo no respete los derechos de las demás personas. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando Dios empieza a hacer eso con nosotros, nos ponemos bravos con Dios. Dios, ¿por qué está permitiendo que a mí me pasen estas cosas? ¿Yo por qué tengo que estar viviendo estos problemas? ¿Por qué me tocó ese patrón tan mala gente? ¿Por qué me tocó ese vecino que me la montó? ¿Por qué me tocó ese pastor que tal cosa? ¿Por qué me pusieron ese líder que tal otra? ¿Por qué me pusieron ese? Y usted empieza, es que ese hijo mío, es que ese cónyuge mío, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Y el Señor dice, sí, lo estoy poniendo ahí para mostrarte. Y mira lo que empieza a decir el versículo 1. Porque el Señor, Dios de los ejércitos, quitará de Jerusalén y de Judá el sustento y el apoyo, todo sustento de pan y todo sustento de agua. Mire, iglesia, nosotros tenemos que reconocer algo. Nosotros tenemos que reconocer que hay ocasiones en que Dios permite momentos difíciles en nuestra vida para formarnos. Yo no le voy a hablar de eso porque más adelante en estos días voy a estar hablando de guerra espiritual y cómo vienen problemas a la vida de uno porque Dios está haciendo procesos. Pero usted también tiene que aprender a identificar cuando usted está pasando situaciones duras porque Dios se cansó de que usted sea una persona injusta. Dios se cansó de que usted sea una persona tramposa.
de que sea una persona mentirosa, de que sea una persona manipuladora, de que sea una persona que esté sacándole ventaja a todo. Dios se cansó. Y entonces empieza a decir, ya no más. Porque ustedes dicen que son mis hijos, pero no se comportan como mis hijos. Yo no quiero un pueblo así. Y entonces lo primero que el Señor hace en ese texto bíblico es que dice que va a empezar a tocarles ¿qué? Lo que más nos duele que nos toque. El bolsillo. Vas a empezar a tener escasez. No va a llegar provisión. No va a llegar lo necesario. Pero no solamente eso, sino que luego dice en el versículo 4, les daré muchachos por príncipes y niños caprichosos gobernarán sobre ellos y el pueblo será oprimido. ¿Se parece un poquito a lo que está viviendo nuestro país? Piense. Piense si no nos ha tocado ver en los últimos días muchachos bien jóvenes e inexpertos subiendo a puestos gubernamentales, haciendo lo que les da la gana. Y nosotros, como un pueblo víctima colombiano, diciendo, es que esos alcaldes, es que esos gobernadores, es que esos presidentes. El pueblo tiene el rey que se merece. Porque la corrupción en este país no está solo en las cabezas. El pueblo colombiano es un pueblo tramposo. El pueblo colombiano es un pueblo que siempre está buscando sacar ventaja. Todo el tiempo usted encuentra corrupción en todos los niveles. En todos los niveles. La gente está haciendo pesa falsa. ¿Cómo queremos vivir diferente? Y entonces el Señor viene y les dice, sí muchachos, les voy a poner de esos gobernadores caprichosos, de esos gobernadores que son impositivos, que son hasta absurdos, que sacan unas leyes que uno dice como, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Por qué colocó esa ley? ¿De dónde sacó esa barbaridad? ¿Cómo es que quieren volver los parques centros donde la gente pueda drogarse tranquilamente con una dosis mínima? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo es que quieren venir y quitar esto del gobierno, esto de la salud, esto de las pensiones? ¿Cómo es que nos inflan la gasolina como nos la están inflando? Y uno dice, ¿cómo es que? Y Dios dice, sí, es que yo lo estoy poniendo. Yo estoy permitiendo personas caprichosas que gobiernen para tratar con ustedes. Y luego viene y les dice en el versículo 5, y el pueblo será oprimido, el uno por el otro, y cada cual por su prójimo. Lo que le dije ahorita, no es lo que vemos. Mire, es muy tremendo. Y yo digo esto siempre, y no sé si algún día me escucharán, pero es muy tremendo que usted como pueblo cristiano le pida a alguien que limpie su casa y usted no le pague el día justamente como se lo debe pagar. Es muy tremendo que usted monte un almacén y usted, en vez de ser una persona justa y ponerle precios correctos a los productos que vende, usted los dobletee y los triplique como hace todo el mundo, cuando nosotros no deberíamos actuar de esa manera. Ya de por sí la vida es costosa para que usted y yo sigamos siendo tan opresores. Y queremos que Dios bendiga nuestros negocios. Pastor, venga vaya ore por mi negocio para que el Señor me lo bendiga. Pero para venir y poner precios inflados estamos listos, pero para diezmar nunca nos alcanza. Entonces, ¿cuál es la justicia que nosotros estamos practicando? ¿Cuál es la justicia que nosotros estamos teniendo? Y abrimos nuestros negocios y no somos capaces de poner una cámara de comercio, evadimos impuestos. Y no me consigne a la cuenta, porque es que entonces se me sube mucho lo que estoy vendiendo y entonces me toca pagar mucho impuesto. ¿En serio? ¿En serio? Si es que ¿cómo le va a pagar un impuesto al gobierno como es de ladrón? Y usted no. Usted no está robando. Wow, qué concepto tan raro tenemos de honestidad. Entonces el Señor dice, se van a oprimir el uno al otro. Y luego termina diciendo en el versículo 14. Yo quiero que vaya un momentico ahí al versículo 14, creo que es el 14. El Señor entra en juicio, otra vez en Mishpat, con los líderes de su pueblo y con sus príncipes.
yo sigo tratando. Y todo esto que estoy permitiendo que está sucediendo es porque sigo tratando. Pero ahora yo le quiero dar una buena noticia. Porque usted dirá, "Ay, no, y vinieron fue a darnos palo". Pero le quiero dar una buena noticia. Mire lo que dice el versículo 10. Digan a los sadik, o sea, a los que son rectos. Ese es otro término que deriva de sedek, sadik. Dígales a los sadik que les irá bien, porque el fruto de sus obras comerán. ¿Sabe qué está diciendo el Señor al pueblo de Israel? Voy a acabar hasta con el tendido del perro. Pero ¿sabe cuáles son los únicos que van a estar relajados mientras estoy quitando el sustento, poniendo gobernadores opresores, haciendo que unos se opriman con otros? ¿Sabe quiénes son los únicos que van a estar tranquilos? Los que mantengan su rectitud, los que aprendan a ser leales a mis leyes, los que digan, voy a cumplir la ley de Dios, aunque me parezca difícil, aunque me esté siendo complicado. Voy a ir a decirle la verdad a esa persona, aunque con eso me eche el trabajo. Voy a ir a pagar correctamente lo que tengo que pagar, aunque con eso me quede sin con qué mercar esta semana. Pero voy a hacer las cosas como hay que hacerlas. ¿Sabe algo? Nosotros como colombianos hemos crecido con el concepto que ser bueno no paga. Pero en Cristo, lo que Cristo enseña es que ser bueno sí paga. Porque lo que Él está diciendo ahí es, ustedes van a comer del fruto de sus obras. O sea que si sus obras son rectas, por eso yo los voy a bendecir, por eso yo les voy a proveer, por eso yo les voy a multiplicar, por eso yo les voy a dar lo que sea necesario. Y por eso, en esta crisis económica que este país está pasando, los que se mantengan en rectitud van a sobrevivir y lo van a hacer bien. Porque Dios les va a suplir lo que necesiten. Porque han puesto sus convicciones, sus principios espirituales por encima del estilo que tiene el mundo, de la forma de vida que tiene la tierra. Han dicho, yo le creo a Dios y le creo a sus palabras. Y entonces esa es la promesa hermosa que les da el Señor a ellos. Entonces, yo hasta acá saco dos conclusiones de esto que les he enseñado hoy. Hasta acá saco dos conclusiones. Y la primera conclusión, ¿y por qué saco conclusiones? Porque nos las da el mismo texto de Isaías. Isaías capítulo 4, versículo 4 da la primera conclusión de esta primera parte de justicia. Dice en el versículo 4, cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y haya limpiado la sangre derramada de en medio de Jerusalén con espíritu de mishpat y el espíritu abrasador, entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte Sión y sobre sus asambleas una nube durante el día, o sea, humo y un resplandor de llamas de fuego por la noche. Porque sobre toda la gloria habrá un dosel. ¿A qué le recuerda una nube en el día y llama de fuego en la noche? Cuando yo haya limpiado la injusticia que se está moviendo en mi pueblo, con un espíritu de juicio, de mishpat, cuando yo haya tratado con mi iglesia y mi iglesia sea limpiada, salga de mi iglesia o la injusticia o el injusto. Porque a veces el injusto no quiere dejar la injusticia y entonces Dios dice, entonces sale. Cuando haya limpiado, voy a poner otra vez mi protección sobre todo ese pueblo. Ahora está sobre algunos, pero cuando mi pueblo aprenda a ser justo, yo lo extiendo sobre todo mi pueblo. Y esa es la primera conclusión que yo saco. Mire, Dios va a limpiar y el método que va a utilizar es el juicio. Para que el pueblo aprenda la justicia. ¿Por qué? Capítulo 5, versículo 7. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba mishpat, pero hubo derramamiento de sangre. Sedek, pero hubo clamor. ¿Por qué tomé esta decisión tan fuerte? Porque yo esperaba, yo he dedicado mucho tiempo, y mire, iglesia, el Señor le dice a usted hoy, yo te he dedicado mucho tiempo. Yo hace mucho tiempo estoy sembrando en tu corazón la palabra. Yo hace mucho tiempo te estoy enseñando a ser un buen cristiano.
y yo esperaba que me dieras buen fruto y no me lo estás dando. Entonces, si tú no me lo quieres dar, yo no puedo. Iglesia, mire, Dios es amor, Dios es gracia, pero es que cuando Él tiene gracia contigo y tú eres injusto con tu hermano y Él lo permite, entonces ¿dónde está teniendo gracia con tu hermano? Él no puede permitir que tú seas injusto con tu hermano, porque tú tienes derecho a recibir gracia, pero tu hermano también. Entonces, ¿cómo va a permitir que alguien lo esté oprimiendo? Su pueblo se tiene que mover en justicia porque la gracia es para todos, la gracia no es para unos. Y para que la gracia sea para todos, todos tenemos que aprender a respetarnos los derechos de los demás. Tenemos que aprender a respetarlo. Y entonces la conclusión que yo saco es esa. Y mire, me impacta y sigo leyendo. Y entonces en el versículo 8 dice: ay de los que juntan casa con casa, hay de los que les encanta acumular plata, bienes materiales, cosas, a costa de oprimir a los demás, de explotar a los demás. ¿Qué le parece a usted conseguir un carro a cuota de venir y estarle cobrando a la gente más de lo que le debería de cobrar, de estar quedando debiéndole plata a la gente porque no es una persona responsable con sus deudas, pero sí siempre tiene plata en el bolsillo? Dice: ay de esos, porque me cansé de que ese pueblo se mueva entre mi iglesia. Y entonces en el versículo 16, mire lo que termina diciendo: pero el Señor de los ejércitos será exaltado por su juicio, por su mispad, y el Dios santo se mostrará santo por su Sedec. Y yo quiero que usted haga el análisis. Él está diciendo: yo soy santo porque busco que siempre mi reino se mueva en justicia. Piense, usted y yo queremos seguir un Dios justo. Y cuando a usted le va mal, usted le dice a Dios: Dios, ¿por qué estás permitiendo esta injusticia? Y Dios le responde: precisamente tengo que hacer cosas porque yo no puedo permitir la injusticia. Precisamente yo soy un Dios santo. Y como soy un Dios santo, la justicia no puede moverse entre mi reino. No puede. Y entonces termina con lo siguiente, y con esto quiero ir concluyendo. ¿Cuál es la solución que Dios establece más fuerte o más profunda a nivel espiritual? ¿Cierto? La primera solución es traer juicio, poner gente más injusta encima de usted para que usted sea formado yo en la justicia, para que entendamos qué terrible es ser injusto. Pero Él da una segunda solución. Y la solución más segura está en el capítulo 9. Mire el título de este capítulo: nacimiento, y es que es tremendo, y reinado del príncipe de paz. Yo en estos días predicaba sobre los diezmos y les enseñaba que Melquisedec, rey de Salem, tiene dos significados que lo hace sumo sacerdote: la justicia y la paz. Y les mostré en Isaías capítulo 32 versículo 1 que el reinado de Jesucristo está caracterizado por la justicia y la paz, y que por eso Jesús era sacerdote según el orden de Melquisedec, porque el reinado de Dios se tiene que distinguir por justicia y paz. Y ese día les prediqué: ¿qué trae paz? Cuando hay justicia. Cuando hay justicia, la gente se puede mover con paz. Cuando cada quien respeta los derechos de los demás, se mueve un ambiente de paz. Cuando nadie está oprimiendo a otro, se mueve un ambiente de paz. Cuando cada quien paga lo que tiene que pagar, es cumplir lo que tiene que cumplir, hace lo que tiene que hacer, no dice mentiras, no difama, hay paz. Entonces ahora mire, dice que van a ser un salvador, dice ahí, y es príncipe de paz. Y me llama la atención que el énfasis que hace es la paz. Y dice en el versículo 7, y mire lo que dice: el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, y escuche bien, para afianzarlo y sostenerlo con mishpat y sedec. ¿Y por qué lo utilizo como conclusión? Porque ¿qué es lo que le está diciendo Dios? Si yo voy a mandar a un niño, ese niño va a ser el salvador del mundo y él va a traer paz a la tierra.
¿Cómo la va a conseguir? Trabajando en que en su reino se mueva la rectitud y los derechos de las personas. Entonces Dios lo mete a usted a su reino y le dice: yo te hago justo, te limpio con mi sangre de todos tus pecados anteriores. Pero de aquí para adelante, ¿cómo vas a empezar a comportarte? Ya te perdoné, ya no eres castigado, no vas al infierno, pero ahora te inscribes como ciudadano de mi reino. ¿Quieres afianzarte en este reino y quieres que venga paz a tu vida? ¿Cómo tienes que caminar? Porque los que se queden en mi reino tienen que ser personas regidas en rectitud y respeto a los derechos de los demás. Y Jesús, hasta el día de hoy, trabaja porque eso se cumpla. Y al final, se los voy a mostrar cuando vayamos adelantando en Isaías. El pueblo que va a quedar, su remanente, que va a quedar con Cristo, es aquel que aprendió el carácter de la rectitud y de respetar los derechos de los demás. Porque el hecho de que Él haya muerto en la cruz por nosotros y nos haya justificado con su sangre, no significa que nosotros podamos pisotearla. Nosotros tenemos que adquirir el carácter de hijos de Dios. Entonces yo quiero invitarle a que usted piense en este momento. Cierre sus ojos y piense: ¿estás siendo una persona recta? Fue bonito porque cuando Zaqueo recibió la visita de Jesús en su casa, en ese momento que Zaqueo escucha: me es necesario ir a tu casa, y viene Jesús allí y come con él, aun siendo un pecador, aun Jesús desprestigiándose porque estaba entrando a la casa de un publicano, ladrón y pecador. Zaqueo se ve tan impactado por ese amor de Jesús que ¿sabe qué dice? No dice: Señor, gracias por perdonarme. No. Dice: Señor, le voy a devolver 4 veces a cada persona lo que le he robado. Ese es el carácter de un hijo que entiende lo que Jesús le ha perdonado. Es un carácter que dice: voy a aprender a ser justo, porque hasta aquí me perdonas aunque todavía soy injusto. Y mi forma de agradecértelo es ya no oprimir más a mis hermanos, sino pagarles lo que les debo y aún lo que les he robado. Y yo quiero invitarte que en este momento tú hables con el Señor y le digas: Señor, renuévame, Dios, porque hasta aquí, Señor, no he actuado como debería de actuar. Y yo le quiero pedir, por favor, iglesia, por favor, háblele a Dios de esas cosas en que usted sabe que está siendo injusto, y haga un compromiso con Dios de hoy salir de este lugar a empezar a resarcir esas cosas que usted ha causado. Mire, quizás usted diga: Señor, sí, yo sé que le debo plata a unas personas y estaba haciéndome loco, escondiéndomeles. Pongan una lista esas deudas y dígale al Señor: decido ser recto, ayúdame a pagarlas, y de aquí en adelante cualquier peso extra que me llegue después de pagar la luz, el agua, mercar, el arriendo, lo básico de mi casa, yo lo voy a usar para pagarle a la persona la plata que le estoy debiendo, porque yo no la voy a seguir oprimiendo, Señor. Dígale al Señor: Señor, ayúdame a ir a pedirle perdón a las personas que he maltratado, Señor, porque quizás, Señor, ellas están esperando que yo les diga perdón, y yo digo: no, es que ya me tiene que dar perdonado porque ya le pedí perdón a Dios. Pero quizás estás necesitando pedir perdón. Ve y devuélvele a la persona que le has pedido cosas prestadas y te quedaste con ellas en tu casa. Ve y confiesa la verdad donde has dicho mentiras. A tu esposa, a tu esposo,
le has estado ocultando cosas. ¿Y sabes qué término utilizas? Es que si yo le digo la verdad se arma un problema. Pero usted le tiene que decir la verdad. Porque en la palabra de Dios dice que el cónyuge es una sola carne conmigo. Y si hay cosas ocultas, si no hay desnudez, eso trae maldición. Tú no puedes vivir un matrimonio de bendición cuando no estás manejando cosas con sinceridad, cuando manejas cosas ocultas. Mira, es necesario, iglesia, que empecemos a actuar con rectitud. Evalúa cómo están tus diezmos. Evalúa cómo está tu fidelidad a Dios. ¿Todavía sigue siendo Mamón tu Dios? Dile al Señor: Señor, ¿por qué me da miedo? Ayúdame a hacer lo correcto. Ve y habla con tus hijos. Pídeles perdón. Porque quizás con ellos has sido injusto, has abusado de la autoridad. Alguien diga amén. Voy a invitarle que esté de pie con... Y dile al Señor, y yo quiero ahora invitarte, ponte de pie y digámosle junto al Señor: renuévame, Dios. Yo ya no quiero seguir siendo igual, Dios. Mire, el Señor no lo trajo hoy para condenarlo, pero sí lo trajo para que usted se arrepienta, para que nos arrepintamos y enderecemos nuestros caminos. ¿Cómo ha sido usted con su patrón? ¿Qué cosas está haciendo con su patrón en que está siendo injusto? Piense personas que usted ha ofendido, que no son cristianas y que usted ha ofendido, excusándose en su cristianismo. Amén, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús.